Cordial saludo. La siguiente presentación tiene como fundamento las teorías de la personalidad. Teoría psicodinámica. Perspectiva teórica. La personalidad está influida por determinantes inconscientes. Este es dinámico o motivacional. El inconsciente se genera en la experiencia temprana. Representantes. Horney. Perspectiva teórica. Para este existen tres tipos de personalidad. El primero, complaciente o sumisa. Segunda, agresiva. Tercero, aislada o resignada. Tres estilos de apego también: el apego seguro, el evasivo y el ansioso. Manejó el psicoanálisis interpersonal. Adler, psicología individual. Características: finalismo ficticio, complejo de superioridad y complejo de inferioridad. Para este existen estilos de vida, unos cerrados y unos sanos. Los cerrados, compuestos por el tipo gobernante, que es el complejo despreciativo, el tipo de quien consigue, que es la actitud pasiva dependiente, y el tipo evasivo, aislados y evitan la posibilidad de derrota, y el sano, que es el tipo socialmente útil, pues posee un interés social y adaptativo. Sigmund Freud. Niveles de conciencia. Estos son el consciente, preconsciente y consciente. Para él existían unas etapas psicosexuales. La primera, etapa oral; segunda, anal, fálica, latencia y la etapa genital. Trabajó sobre tres estructuras que aparecen durante el desarrollo de la vida: el ello, el yo y el superyo. Los mecanismos de defensa reprimen el impulso inaceptable, pues se distorsiona el objeto, la fuente y la finalidad. Jung. Psicología analítica. Para Jung, el yo es un aspecto de la personalidad consciente. Nada puede volverse consciente sin pasar a través del yo. Él definió 8 tipos de personalidad: una de pensamiento, sentimiento, sensación, intuición; pensamiento contra extrovertido, igualmente el sentimiento, la sensación y la intuición. Las funciones psicológicas son el pensamiento, el sentimiento, que son las funciones racionales, y la sensación y la intuición, que son las funciones irracionales. Dos tipos de carácter: extrovertido, que es la realidad externa, y el introvertido, que se refiere al mundo interior. Hay unas funciones básicas dentro del individuo que son pensar, sentir, intuir y percibir. Erikson. Desarrollo psicosocial. Experiencia influida por los modos biológicos, expresada en símbolos y en juego. Desarrolló 8 etapas psicosociales: la confianza versus desconfianza, autonomía versus vergüenza y duda, iniciativa versus culpa, laboriosidad versus inferioridad, identidad versus difusión de la identidad, intimidad versus aislamiento, generatividad versus autoabsorción, integridad versus desesperanza. Para este existen unas 4 etapas de desarrollo infantil, 4 más para el adolescente y el adulto, y cada etapa involucra una crisis donde se desarrolla una fortaleza para el yo. Teoría biológica. Perspectiva teórica. Correlación de rasgos de personalidad con datos científicos de métodos experimentales, imágenes del cerebro y genética molecular. Bioquímica de los sistemas de comportamiento de la recompensa, la motivación y el castigo. Representantes: William Herbert. Relación entre atributos físicos y rasgos de personalidad. 3 componentes principales o somatotipos: endomorfia, mesomorfia y ectomorfia. Para Herbert existe una correlación entre las calificaciones físicas y temperamentales del individuo. Usó la fotografía estandarizada para estudios de rasgos físicos. Cloninger. Modelo de la personalidad. Diferentes respuestas frente a castigo, gratificante y estímulo, causadas por 3 dimensiones. La primera, búsqueda de novedad. Hace referencia al grado de impulsividad correlacionado con baja actividad de dopamina. Segundo, evitación del daño. Grado de ansiedad correlacionado con alta actividad de serotonina.
Y la tercera, dependencia de la recompensa, se refiere al grado de aprobación correlacionado con baja actividad de norepinefrina. Jeffrey Gray, teoría factorial. Paradigma biológico factorial. Variables relacionadas con el sistema nervioso. Agrupación de rasgos en dimensiones superiores con análisis estadísticos. Mecanismos biológicos se relacionan con el reforzamiento, el castigo y los estímulos. Dos mecanismos biológicos. Primero, aproximación conductual. Segundo, inhibición conductual. Se basa en el modelo PEN de Eysen. Propone dos dimensiones de personalidad. Primera, ansiedad. Segunda, impulsividad. Cada una de estas se corresponde con un mecanismo conductual. Primero, ansiedad con mecanismo de inhibición y segundo, impulsibilidad con el mecanismo de aproximación. Teoría cognitiva, perspectiva teórica, conducta guiada por la manera de pensar, manera de actuar frente a una situación. Tiene en cuenta las contingencias que ofrece el ambiente ante una situación. Representantes, Bandura. Para Bandura, la personalidad es la interacción entre cognición, aprendizaje y ambiente. Es importante las expectativas internas del individuo. El ambiente influye en la forma de comportarse y modifica las expectativas. Tuvo en cuenta el concepto de autoeficacia y para él el individuo tiene una conducta orientada a meta, se regula a sí mismo, tiene un grado de libertad y una capacidad de cambio durante toda la vida. El carácter es un modelo centrado en esquemas, sistemas estructurados y entrelazados, responsables de procesamiento de estímulos percibidos, dando una respuesta conductual asociada. Mitchell estudia las variables personales del aprendizaje social cognoscitivo, generan otras maneras de percibir las diferencias conductuales. El individuo tiene unas cualidades que influyen en el ambiente y situaciones, pues emite patrones de conducta complejos y distintos en cada interacción. Es de considerar la codificación y clasificación, pues hacen un individuo de una situación. Kelly, 1995, citado por Berwin y John, 1998. Manejó el concepto de constructo, pues es estructural de la personalidad. Es lo que ayuda a construir e interpretar el mundo. La persona interpreta y da un significado, evidenciando diferencias individuales. Reuter. Autoeficacia. Para Reuter, la autoeficacia es la habilidad cognitiva, pues influye en las personas. Manejó la escala de evaluación IE, expectativa generalizada sobre el control interno o externo del reforzamiento. Teoría de los rasgos. Perspectiva teórica. Características particulares de cada individuo. Engler, 1996. Son el temperamento, la adaptación, la habilidad emocional y los valores. Representantes. Castell. Definió y midió la personalidad a través del análisis factorial, los 16 factores o dimensiones de la personalidad, describiendo la persona, si es estable o emotiva, abierta o cerrada, es decir, el 16PF. También utilizó los 5 grandes factores de personalidad: extroversión, afabilidad, neuroticismo, apertura y rectitud. Los rasgos los organizó en 3 tipos: de habilidad, de temperamento y dinámicos, utilizando el método nomotético. Eysen. Para Eysen, la personalidad es la organización estable, perdurable del carácter, temperamento, intelecto y físico, compuesta por 3 dimensiones: introversión en contraposición con extroversión, que determina lo sociable participativo de una persona; emocionabilidad en contraposición con estabilidad, que determina la capacidad de adaptación y estabilidad de la conducta; y el psicoticismo, que es la pérdida o ausencia del principio de la realidad, que es la incapacidad de distinguir entre lo real y lo imaginado. Allport. Para Allport, la personalidad es consistente, notablemente reconocida. Allport, 1937, parte B. Es una organización dinámica que determina ajustes únicos en el ambiente. Es una adaptación necesaria a la sociedad, pues da una conducta influida por la herencia, aunque no especifica los mecanismos. Para Allport, los rasgos son la causa-conducta, pues es la misma base para inferir la existencia de ese rasgo. Son individuales y comunes, centrales, secundarios y cardinales. Los rasgos se pueden inferir a través del lenguaje, de la conducta, de documentos y de pruebas de personalidad. Integración de la personalidad es un total de rasgos, actitudes y hábitos.
Teoría del aprendizaje. Perspectiva teórica. Se deben estudiar las respuestas, que es la conducta observable, y los estímulos, que son los eventos ambientales, con unas metas científicas de descripción, explicación, predicción y control. Su énfasis es la especificidad situacional, pues resta importancia a manifestaciones internas. Pervin y John, 1998. Representantes: Joe Watson. La introspección obstaculiza el progreso, pues las impresiones idiosincráticas no pueden ser reproducidas ni evaluadas. Skinner. No existe implicación de los aspectos morales como rasgos emocionales y la motivación inconscientes. Papale y Winkos, 1997. La conducta la representan estímulos que actúan como reforzadores, incrementando la incidencia conductual, es decir, es un producto elicitado por el ambiente. Hume. Concepto estructural de la personalidad, 1943. Estímulo y respuesta. Los estímulos se conectan con las respuestas y forman lazos. La asociación entre estímulo y respuesta es igual a hábitos o lazos. El impulso definido como lo que hace responder a un individuo y es capaz de activar la conducta. Arthur Stan. La personalidad influye en la conducta actual. Predisposiciones biológicas en la personalidad. Procesos cognitivos se estudian mediante técnicas de autorreporte. Los procesos de pensamiento son conductas importantes. Diferencias biológicas influyen y son influidas por el aprendizaje. El desarrollo infantil proporciona la base para el aprendizaje posterior en la persona. Teoría humanista. Perspectiva teórica. Se enfoca en lo que significa existir como ser humano. Las personas ven el mundo desde su propia y particular perspectiva. La interpretación subjetiva es esencial, no puede ignorarse. Servir, agradar y enriquecer vidas humanas está dentro de esta teoría. Ayudar a que las personas se puedan desarrollar y entender. Concede importancia al individuo, lo excepcional, lo impredecible. Representantes: Carl Rogers. Para la personalidad se construye a partir de metas positivas, potencial innato, tendencia a la realización. Pensamiento y sentimiento se obstaculizan al aceptar los debería ser. No se centra en diferencias individuales, se basa en una metáfora biológica, condiciones de valía, criar los hijos con aprecio positivo, pues las personas pueden cambiar en la vida adulta, volverse más libres. Maslow trabajó la jerarquía de las necesidades. La gente autorrealizada percibe el mundo de manera creativa y precisa. La personalidad tiene motivaciones biológicas y tiene cimientos. Las diferencias son influidas por la biología. Pocos adultos desarrollan su potencial. La idea es una mejor sociedad. Jean Sartre. El hombre es bueno, pero la sociedad lo corrompe. Responsable de sí, se crea y define a sí mismo.